Hola hermano, Dios le bendiga. Le habla su hermano Julio Piñeiro y en esta ocasión les traigo un resumen del libro de Teología Sistemática y vamos a estar recorriendo por capítulos estas doctrinas que son fundamentales para el cristiano. Y vamos a comenzar con el capítulo 1, que es la doctrina de las Escrituras. La importancia de la doctrina de la Escritura. Toda doctrina cristiana depende de la fuente que la sustenta. Si la Escritura no es digna de confianza, ninguna otra doctrina puede establecerse con certeza. Porque la teología cristiana no nace de especulación filosófica, sino de revelación divina. La Escritura es el medio por el cual Dios se da a conocer con claridad, corrige el error y gobierna la fe de la iglesia. Por eso, la doctrina de la Escritura define la autoridad final para la fe, la práctica, la predicación y la vida devocional. ¿Por qué es tan necesaria las Escrituras? Vamos a ver estos puntos que se exponen en este libro. Aunque la creación y la conciencia dan cierto testimonio de Dios, no bastan para comunicar con precisión el camino de salvación. Y aquí tenemos a Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, que nos muestra que la creación revela el poder y la deidad de Dios, dejando al hombre sin excusa. Sin embargo, en Romanos capítulo 10, del versículo 13 al 17, enseña que la fe salvadora viene por el oír la palabra de Dios. La revelación escrita se vuelve necesaria porque el hombre caído no interpreta correctamente la revelación general y necesita un mensaje claro, estable y objetivo. Por eso vemos que es tan importante las escrituras. Entonces, la Biblia preserva la verdad divina de la corrupción de la memoria, la traducción cambiante y la opinión humana. Por eso es necesario que esté en un formato escrito, porque como hemos estado hablando en esta última parte, siempre cuando se transmite de manera verbal hacia otra persona, siempre va a ocurrir variaciones. Ya cuando lo tenemos escrita, se preserva de una manera más fidedigna. Razones de esa necesidad. Primer punto. La escritura es necesaria para conocer con exactitud el carácter de Dios, su voluntad moral y su plan redentor. Es necesario también porque el pecado oscurece el entendimiento humano y distorsiona el juicio espiritual. Salmo 19 distingue entre la revelación general de los cielos y la perfección transformadora de la ley del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, enseña que las sagradas escrituras pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Sin las escrituras, el hombre podría intuir que Dios existe, pero no conocería con certeza el Evangelio ni el camino de reconciliación. La inspiración de las escrituras. Vamos a ver una definición. La Biblia es inspirada por Dios, es decir, que su origen último es divino, aunque haya sido escrita por hombres. La inspiración no significa simplemente elevación religiosa del autor, sino acción especial del Espíritu Santo guiando la comunicación escrita de la verdad. Por eso, la escritura no es meramente un testimonio humano acerca de Dios, sino palabra de Dios dada por medio de instrumentos humanos.
Esta doctrina fundamenta la autoridad, la confiabilidad y la obligatoriedad de la Biblia para la iglesia. Ahora vamos a ver unos textos clave sobre la inspiración. Vemos aquí en el primer punto, tenemos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 al 17, y en ella declara que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Vemos el otro punto, también tenemos otro versículo que es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, en la cual afirma que la profecía no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, muestra que la revelación apostólica fue comunicada con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Y le voy a citar textualmente, que dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vemos que no es una inspiración humana, sino que viene de una inspiración divina. Jesús mismo apeló constantemente a la autoridad de las Escrituras con expresiones como escrito está. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 4, en el 7 y en el 10. Juan capítulo 10, versículo 35 resume su estima por el texto bíblico al afirmar que la Escritura no puede ser quebrantada. Vamos a citar qué nos dice específicamente Juan capítulo 10, versículo 35, y dice así: si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y abre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Hermoso texto. Vamos a continuar con la próxima diapositiva. Autoridad de la escritura. La autoridad bíblica se deriva directamente de su origen divino. Los profetas hablaban con la fórmula, así dice Jehová. Y Cristo citó al Antiguo Testamento como norma final en controversias doctrinales y morales. Isaías capítulo 8, versículo 20, establece el principio de medir toda enseñanza por la ley y el testimonio. Hechos capítulo 17, versículo 11, elogia a los bereanos porque examinaron cada día las escrituras para verificar la predicación apostólica. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, estos hombres de Berea confirmaban con las escrituras si era cierto lo que estaba diciendo. La autoridad de la Biblia está por encima de tradición, expresión, filosofía y sentimiento religioso. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que dice la próxima diapositiva? La Biblia no fue dada para satisfacer toda curiosidad humana, sino para revelar todo lo necesario para la salvación y la vida piadosa. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17, declara que la Escritura equipa completamente al hombre de Dios para toda buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, enseña que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La suficiencia bíblica significa que ninguna supuesta revelación posterior puede corregir o completar su mensaje
normativo. Todo lo tenemos en las Escrituras. No puede venir luego de las Escrituras algo que contradiga las Escrituras. Siempre tiene que estar en sintonía con lo que dice las Escrituras. Por eso la iglesia debe volver continuamente a la Escritura para doctrina, corrección y dirección. También da claridad y accesibilidad. Aunque hay pasajes profundos y asuntos difíciles, la Escritura fue dada para ser entendida y obedecida por el pueblo de Dios. Salmo 119, 105 presenta como lámpara a los pies y lumbrera al camino. Salmo 119, versículo 130, afirma que la exposición de la palabra de Dios alumbra y hace entender a los simples. La claridad de las Escrituras no elimina la necesidad de estudio reverente, pero sí niega que la verdad bíblica esté reservada a una élite secreta. Y es para no caer tampoco en algo como el gnosticismo, que era una iglesia, una doctrina herética de los primeros siglos, que ellos se creían que eran solamente salvos por un conocimiento especial que ellos tenían. Solamente la Escritura es la que se interpreta a través del Espíritu, porque ese Espíritu ya es vida, y no es para un grupo selecto. La Biblia fue dada a la iglesia para lectura, enseñanza, meditación y obediencia. La verificación de las Escrituras. La verificación no crea la verdad de las Escrituras, pero ayuda a reconocerla y defenderla. Entre esas evidencias destacan la unidad interna del mensaje bíblico, el cumplimiento profético, su poder transformador y su permanencia histórica. La Escritura se verifica tanto ante la razón iluminada como ante la experiencia espiritual del creyente. Vemos aquí en esta diapositiva la verificación por la unidad interna. La Biblia fue escrita en diversos siglos, contextos y por múltiples autores humanos, y sin embargo mantiene una sorprendente unidad doctrinal y redentora. Vemos el otro punto, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura desarrolla una sola historia: creación, caída, redención y consumación. Cristo mismo enseñó que las Escrituras daban testimonio de Él y que la ley, los profetas y los salmos convergían en su persona y obra. Esta coherencia profunda refuerza la convicción de que detrás de la diversidad humana hay un autor divino. Está la otra, que es verificación por la profecía cumplida. El cumplimiento de profecías es una de las evidencias clásicas del origen sobrenatural de las Escrituras. El Antiguo Testamento anunció con anticipación rasgos esenciales del Mesías: su linaje, nacimiento, sufrimiento y gloria. Textos como Isaías 53, Miqueas 5:2 y Salmo 22 encuentran cumplimientos notables en Jesucristo. Es algo que apunta específicamente al sufrimiento y todos demás aspectos que lo vimos en la vida de Cristo y que se cumplieron. En Isaías 46, del 9 al 10, vincula la divinidad de Dios con su capacidad de anunciar el fin desde el principio.
Vemos aquí la verificación por su poder espiritual. La Biblia no solo informa, transforma. Esa eficacia espiritual es parte de su testimonio. Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios como viva, eficaz y como aquella espada de dos filos que penetra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, enseña que el nuevo nacimiento se produce por la palabra viva y permanente de Dios. A lo largo de la historia, la Escritura ha traído convicción de pecado, fe en Cristo, renovación moral y edificación de la iglesia. Ese poder transformador confirma que la Biblia no es un libro religioso común. Verificación por su permanencia histórica. La Escritura ha sido atacada, prohibida y cuestionada en muchos periodos, pero ha permanecido con una fuerza singular. Isaías, capítulo 40, versículo 8, afirma que la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús declaró en Mateo, capítulo 24, versículo 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y vemos aquí que mantiene esa coherencia de que aunque han tratado de prohibirla, atacarla, destruirla en diferentes periodos y hasta el día de hoy, no han podido. La preservación del mensaje bíblico y su continua eficacia a través de los siglos fortalecen su credibilidad doctrinal. Errores que esta doctrina corrige, o sea, hablando de todos los errores que puede corregir la doctrina de que la Biblia es de inspiración divina. Corrige el racionalismo que coloca la razón humana por encima de la revelación divina. Corrige el tradicionalismo que somete la Biblia a autoridades religiosas posteriores. Corrige el subjetivismo que hace a la experiencia personal la norma final de verdad. Corrige el escepticismo que trata la escritura como simple literatura religiosa sin autoridad divina. Y corrige también la indiferencia práctica que afirma verbalmente la inspiración, pero vive sin someterse al texto bíblico. Hasta aquí hemos llegado con este resumen del primer capítulo de Teología Bíblica y Sistemática. Así que vamos a terminar aquí y con la doctrina de las Escrituras. Que Dios le bendiga, hermanos.